Listo, listo. Vamos a ver si inició. Ah, ya se inició la grabación. Y vamos entonces a entrarle a lo que son la parte de funciones. Dice funciones, conceptos básicos de funciones, definición función real de variable real. Dados dos conjuntos A y B diferentes del vacío, una función f de A en B es una correspondencia que asigna a cada elemento x que pertenece a A un único elemento f de x que pertenece a B. Nota, para denotar que f es función de A en B, se escribe f de A en B, y para indicar que x que pertenece a A está asociado con un y que pertenece a B, se escribe y igual a f de x o bien x, y. Sigue diciendo aquí, considere el siguiente diagrama de Venn, que muestra una correspondencia entre los elementos de los conjuntos A y B. Note que todos los elementos del conjunto A, llamado dominio de la función, o DDF, están asociados con uno y solo uno de los elementos de B, llamado codominio de la función, o CDF. Por lo que se dice que f es una función de A en B. De manera análoga, la correspondencia G es una función. Y aquí están los diagramas. Tengo una función, una función que relaciona elementos del conjunto A con elementos del conjunto en B. Y noten que 1 va con 4, 2 va con 3 y 4 va con 5. Es decir, todos los elementos de A están relacionados con un solo elemento de B. Y pueden sobrar elementos en B, que no hay ningún problema. Donde no pueden sobrar son elementos en el conjunto A, que es el dominio de la función. Y aquí en la gráfica la función g de x es función, porque si notan aquí 2 está asociado con 4, 3 está asociado con 1 y 4 está asociado con 2. Todos los valores de la variable x o del dominio están asociados con al menos, o están asociados con un único valor y en el codominio. Eso es una función. ¿Estamos bien hasta ahí con el concepto de función? Sí. Sí, ok. Profe, consulta. Entonces aquí, dígame. ¿Por qué, digamos, en la gráfica el 5 no aparece? Porque no lo pusieron, no está, se sabe que está aquí, pero no está tomado en cuenta para el valor de la función. Por esa razón no lo pusieron, ni en las X ni en la Y, pero se sabe que él está ahí, solo que no está tomado en cuenta para efectos de la grafiquilla ejemplo, que en este momento es solo la parte que está aquí en azul señalada. Es por eso, nada más. ¿Estamos bien? Ok, gracias. Ok, con gusto. Entonces ahí seguimos y ahora sí viene toda esta parte que es totalmente teórica. Dice definición de imagen, preimagen y rango de una función. Si f va de A en B, entonces los elementos del dominio de f reciben el nombre de preimágenes, mientras que los elementos del codominio que están asociados con algún elemento del dominio reciben el nombre de las imágenes. O sea, el conjunto A va a ser en las preimágenes y el conjunto B va a ser el de las preimágenes. Ahora bien, el conjunto de imágenes de la función f recibe el nombre de ámbito o rango y se representa por R de f, que es más o menos la idea de lo que estaba en el diagrama de Venn anterior. Aquí yo puedo definir rápidamente quién es el rango dentro de este conjunto B, y el rango son estos tres números, 3, 4 y 5, rango o ámbito de la función, aun cuando todo el codominio sean 3, 4, 5 y 7. ¿Por qué el 7 no está dentro del rango? Porque él no está asociado con un elemento del conjunto A, es decir, él no es imagen de ninguna preimagen del conjunto o de valores del conjunto A. ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Ok.
Entonces, teniendo en cuenta eso, ahora sí. Dice, en el diagrama de Venn anterior se tiene que el dominio de la función es 1, 2 y 4. El codominio es 3, 4, 5, 7. No es 6, es 7. Por lo tanto, el rango de la función eran nada más los que estaban asociados, 3, 4 y 5. De manera análoga se deduce que el dominio de G es el intervalo que va de 2 a 4 y el codominio de G es el intervalo que va de 1 a 4 en la gráfica. Dominio va de 2 a 4 como intervalo y el codominio va de 1 a 4 en esta gráfica acá, que es la línea azul, que es la que está exactamente delimitada. ¿Estamos claros? Sí. Sí. Ok. El siguiente dice ahí definición gráfico y gráfica de una función. Ahí hay una pequeña diferencia en el gráfico y en la gráfica. Entonces viene así. El conjunto de pares ordenados que se obtiene a partir de una función f recibe el nombre de gráfico y se representa de la siguiente manera. El gráfico de f son los x, y, donde x pertenece a A y la y pertenece a B. Por otro lado, la gráfica de una función en una variable es una representación gráfica en el plano cartesiano de todos los puntos obtenidos a partir del gráfico de la función. Un ejemplo de gráfica por una función se muestra en la siguiente figura. Entonces vean que aquí están los pares ordenados bien señaladitos. La función es f de x igual a x al cuadrado. Aquí tengo el par ordenado 1,1. Aquí el par ordenado 2,4. Aquí el par ordenado 3,9. Aquí el menos 1,1. El menos 2,4 y el menos 3,9. Todos los que están aquí de primero son los valores en x. Aquí va el menos 1, menos 2, menos 3. Y todos los que están de segundo son los valores en y. 1, 4 y 9. Lo mismo ocurre para este par ordenado. Aquí tenemos a 9, a 4 y a 1 para los y. Y aquí tenemos a 1 en el x, 2 en el x y al número 3 también en el eje x. Recuerden que el eje horizontal es el eje x y el eje vertical es el eje y. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Sí, profe. Sí. Ok. Ok, entonces aquí, ahora sí, viene otra parte también teórica, que es el famoso concepto de función. Dice, determine cuál de las siguientes relaciones corresponde a una función. Justifique su respuesta. A. La correspondencia que asocia a cada estudiante del curso de Introducción al Cálculo su peso en kilogramos. Esa es una función. ¿Estamos bien? Sí. Sí, sí, porque pues, Kilos. ustedes como estudiantes tienen que tener peso, o sea, pesan en kilogramos. No importa si hay dos estudiantes que tengan el mismo peso, no importa eso, pero cada uno tiene su peso, ¿verdad? En kilogramos. Entonces, por eso es función. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Sí, ok. Luego dice el B, correspondencia que asocia a cada usuario de una línea telefónica la empresa de telecomunicaciones que le brinda el servicio. Esa es función, porque si usted tiene una línea telefónica, pues tiene que tener una empresa de telecomunicaciones que le brinda el servicio. Si no, no tendría la línea telefónica. Entonces, a cada usuario de línea telefónica está asociado con la empresa de telecomunicaciones que le brinda el servicio. Eso también es función. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, ok. Y el C dice, la correspondencia que asocia a todos los miembros de una familia con su edad cumplida en años. Eso también es función, porque todas las personas del componente o los miembros de esa familia van a tener una edad cumplida en años. Todos. No hay ninguno de nosotros que se escape de eso. Todos tenemos años cumplidos.
Entonces eso sigue siendo una función. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, ok. Criterio de una función. El criterio es la regla de correspondencia entre las preimágenes y las imágenes. En algunos casos es posible utilizar fórmulas matemáticas para describir el criterio de una función. Ejemplo, correspondencia con criterio. Tengo este conjunto, sean los X formados de -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Y los Y formados por 4, 3, 2, 1 y 0. Dos conjuntos y dice establezca una correspondencia de X a Y por medio del criterio f de x igual a x al cuadrado. Dice, corresponde este criterio de correspondencia a una función de a en b, justifique su respuesta por medio de un diagrama de Venn. Entonces vamos a... ese no está hecho, eso hay que hacerlo. Entonces vamos a hacerlo en Word. Ese es un ejercicio muy bonito. Ese es el ejercicio. Es un ejemplo de la página 16. 16 de 91. Y dice el enunciado. Sean el conjunto X formado por los números -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Y luego dice que sea el conjunto Y formado por los números 4, 3, 2, 1, 0. Una vez que los tenemos ahí, dice que son dos conjuntos. Luego dice que hay que establecer una correspondencia de el conjunto X en el conjunto Y por medio del criterio f de x igual a x al cuadrado. Donde la gran pregunta es, ¿corresponde este criterio de correspondencia a una función f de a en b? Y dice aquí, justifique su respuesta por medio de un diagrama de Venn. Okay, para poder hacer eso, entonces vamos a salir de todos los valores de X bajo este criterio y vamos a ver
si esos valores están aquí en Y. Entonces vamos a irnos y vamos a decir, mira, cuando X vale menos 2, ¿para dónde se estará yendo esta cosa? Entonces eso sería tanto como calcular el F de menos 2. F menos 2 sería entonces un menos 2 a la 2. Para que no haya confusiones, entonces le ponemos entre paréntesis. Menos 2 a la 2 son 4. Para contar. Entonces ahí estamos bien. Entonces aquí vamos a ir haciendo lo mismo con los otros valores numéricos. Entonces aquí le vamos a decir lo mismo, pero cuando vale menos 1. Entonces hacemos el F de menos 1. Hacemos menos 1 a la 2. Y ese resultado ahora va a ser 1. Ah, bueno. Tengo que fijarme en los resultados numéricos. ¿Un número 4 está en el conjunto de la Y? Sí. Sí está. Entonces, aquí le hago que pertenece al conjunto Y. Aquí este resultado número 1 está en el conjunto Y. Sí, sí está. Entonces él también pertenece al conjunto Y. Okay. Ahora vamos con el número 0. Hasta ahí vamos bien. Hemos hecho 2 de las X y los dos tienen su resultado en Y. Entonces me voy con el número 0. Y aquí sería el F de 0. Entonces aquí sería un 0 a la 2. 0 a la 2 es 0. ¿Y 0 está en Y? Sí. Qué dicha. No he perdido absolutamente nada. Ahora voy con el número 1. Entonces, número 1. 1 a la 2, que está en 1. Y obviamente el 1 está en Y. El número que sigue ahora es el número 2. Entonces me voy a poner al número 2. 2 a la 2 son 4. 4 también está en Y. Aquí no hay ningún problema. Ahora me voy a hacer el mismo cálculo, pero ahora con el número 3. Aquí sería 3. 3. 3 a la 2 son 3 por 3. 9. El número 9 no está aquí en Y. Entonces, me voy aquí. Tengo que hacer las negaciones. Entonces me voy a buscar aquí. Relaciones negadas. Y aquí es no pertenece. Ya con solo eso, esa cosa no es función. Ahora, lo que no sé es si Word tendrá para insertar diagramas de Venn. Vamos a ver. No.
Al menos este Word yo creo que no hace eso. Vamos a ver aquí. Antes hacían diagramas de flujo y eso, pero ahorita no. Como que lo eliminaron de las últimas actualizaciones. Entonces, con diagramas de Venn, lo que se vería es que los primeros X tienen su valor en Y, pero el último X no tiene valor en Y, está en blanco. Entonces eso hace que esa función, eso no sea una función. Entonces yo lo que debo de escribir como respuesta es que no, este criterio de f de x igual a un x al cuadrado no establece o no corresponde a una función de el conjunto A al conjunto B. Profe, Dígame. creo que esos diagramas de Venn creo que está en la parte de insertar y ahí sale la opción de Smart Art. Creo que es ahí donde sale, pero es básico. No sé si ese le sirve. ¿Dónde dice Smart Art? Smart, es que ya ahí sí. Vamos a ver. A ver si hay alguno aquí en forma de bolas. Ah, no, esos son de. El que dice relación, creo. Vamos a ver de relación. Ah, sí, pero no está en forma de diagrama de Venn. Qué lástima. Sí, porque estos son Esos son los básicos. Sí, esos son Venn lineal, Venn básico. Esto es para cuando estamos en probabilidad. Uno hace estudios de probabilidad, entonces ve las intersecciones y las posibilidades de todas esas intersecciones. El Venn lineal, el Venn apilado. Esto es para poder ver los conjuntos numéricos. Y el Venn radial, sí, no, lástima. Lástima que no están esos diagramillas de el de las bolas. Antes sí salía. Salía la que era una y la otra. Así como la del, ¿cómo es que se llama? El alineamiento que está ahí en PDF. Ahí sí salía. Vamos a ver, aquí en todos tal vez hay alguno ahí con las bolas. Sí, no, sí, los eliminaron ese de que estaban los dos juntos. Qué lástima. Bueno, y es que aquí en forma, vamos a ver, en forma si lo hacemos en forma de los, pero es que estos no creo que dejen escribir cosas adentro. Vamos, ¿qué hace si no? ¿Ves? Relleno de forma, lineal, texto. Sí, en el centro. Vamos a ver si me permite hacer eso. No. Profe, y si le da a esa pestañita que le tira, ahí hay varias opciones. Yo creo que le da la opción sobre la imagen. En esta, en imágenes, insertar imágenes. Ajá. Donde sacó ahora el óvalo ese. En formas, vamos a ver, en formas.
Saco el óvalo. Ahí lo tengo. Ve que le salió una pestañilla ahí. En la esquina de arriba. Ah, en esta. Ajá. Ahí hay Opciones de diseño. Y le das clic, ahí hay varias. Yo creo que viene a ser esa la segunda. Esta. La segunda de abajo, profe. Esta. Y Arriba y abajo. Detrás del texto. Ah, no, es que es cuando uno escribe el texto, pero no, lo que ando buscando es escribir aquí adentro. No me está dejando escribir aquí adentro. okay. ¿Ves? Porque aquí dice ajustar textos, traer adelante, enviar atrás, alinear. Sí, no, es que antes dejaba que uno podía escribir aquí adentro. Está en Pero insertar, ya. yo creo. En Pero por ahí no hay insertar. una opción como de agregar una caja de texto. Es que yo en el Word que yo tengo sí me da la opción, entonces ahí puedo poner un Sí, texto. sí, pero vamos a ver. Pero ahí en gráfico, bueno, a mí me sale en gráfico. No, ese es comentario. No tiene nada que ver. Así que dice cuadro de texto. Cuadro de texto. Yo creo que si le da ahí puede agregar un texto. Sobre la Ah, en imagen. este. Ajá. Entonces, si seleccionas el Ah, primero, sí, mira. sí. Sí, tal vez. Uy, sí, tal vez ahí se pueda. Vamos a ver, travesemos esto a ver cómo sale. Entonces, aquí sería el Profe, pero menos está 2. en gráfico sale. ¿En gráficos también sale? Sí, insertar gráficos y ahí tiene que salir. Vamos a ver. Y es que este Word, a mí eso sí me ha dado perecilla porque me eliminaron un montón de cosillas. Vamos a ver, en el gráfico circular, no, ves que es que el gráfico circular, este yo lo sé trabajar y este también, pero no me permite hacer como El un XY óvalo, exterior no es. pero aquí adentro. Es que el problema es que estamos buscando un diagrama de Venn. El diagrama de Venn es como un óvalo en donde yo escribo adentro y lo relaciono con alguien al otro lado. Este no me lo va a permitir. Profe, disculpa, hay en buena teoría en las formas, igualmente usted hace la forma y te va a dejar escribir siempre. Cuando vos le hiciste, si escribiste un punto, ahí te apareció en la forma. Ajá, vamos a ver. Pues sí, yo lo acabo de hacer la prueba. Sí, de hecho, ahí lo dejas y normal le escribes después de hacer el óvalo escribís. Espérate para hacerlo bien. Es que yo antes hacía algo así y me dejaba Háganse meter aquí. óvalo. Ajá, y arriba, donde salen las opciones ABC y que salen unos cuadrillos con fondo, dele el primero de izquierda a derecha para que le quite el fondo, lo haga en blanco. Primero de izquierda a derecha. Ajá, no, arriba, a la izquierda, en las pestañas de arriba. Ajá, ese. Ajá. Ahora, dele clic derecho adentro del óvalo. Ajá. Y vean las opciones, ahí dice opciones de pegado. Dice al lado abajo es agregar texto, con eso usted le agrega el texto adentro. Oh, sí, míralo, que ve que bien. Excelente. Okay. A ver. Entonces aquí sería menos 2. Bueno, vamos a hacerlo más grande esto. Ajá. Vamos a hacerlo más grandecito para que lo puedan visualizar. Ok. Menos 2. Luego sería el otro menos 1. Luego sería 0. 1. 2. 3. Vamos a tener que hacer más grande el óvalo para que... Ajá, ahí está. Este sería mi conjunto en X. Entonces aquí sería el X.
Ajá. Ajá, y ahora sí lo puedo manipular, como lo hacía yo antes. Entonces ese es el valor en X. Y hacemos lo mismo, le vamos a insertar entonces la forma del óvalo. Aquí sería para hacer mi Y, entonces le quito esto, le doy el clic derecho, le ponemos agregar texto y los valores de Y que me dieron a fuerza fueron 4. Ah, bueno, hay que volver a agarrarle al cuerpo este. Vamos a hacerle Arial 18, Arial 16 para que quede, se pueda ver. Entonces aquí serían 4. No, va a quedar el mismo tamaño, es Arial 18. Entonces aquí sería 4. Aquí sería 3, 2, 1 y 0. Y entonces aquí sería el conjunto Y. Y ahora sí. Ajá. Entonces formas la flecha. El -2 está relacionado con el 4. Ese no hay ningún problema. Luego el -1 está relacionado con el número 1. No tengo ningún problema. Ese estaba ahí también. El 0 se fue para 0. No tengo ningún problema. El 1 se relacionaba también con el 1. No tengo ningún problema. Y luego aquí el 2 se iba para el 4. No tengo ningún problema. El problema lo tengo en 3. ¿Por qué en el número 3? Porque en el 3 tenía que ir a un 9, pero aquí no voy a encontrar la 9. Vea que no hay ningún número 9. Como aquí sobró este número 3 en el conjunto de las X, eso no funciona. Entonces, la relación que hay de X a Y simplemente no es función. Entonces vamos a ponerlo aquí. Esto no es función. Por este gran error que hay aquí con el número 3. Así se ve de manera gráfica. Muchas gracias por haberme ayudado, porque sinceramente yo estuve toda la tarde buscando a ver cómo hacía el condenado diagrama de Venn y no pude encontrarle porque se actualizó la compu y se me perdieron donde los tenía ya montadito para hacerlo. ¿Ve? Ahí está el diagrama de Venn y ese no es función por este número 3 que no tiene su contraparte aquí en 9. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, señor. Ok, y veanlo aquí también en la parte algebraica, ¿verdad? Que los resultados, el 9 no lo encuentro en Y aquí tampoco, para ver la posible correspondencia. Ok, entonces ahora sí, me voy de nuevo para el PDF. Vamos a buscar el PDF. Aquí está el PDF. Ok, entonces ahora sí, ya vimos cuál es la respuesta por medio del diagrama de Venn, que esa cosa no era función, por el valor del 3, que fue el que me dijo hasta ahí las cosas. Vean, tema que sigue dice que es análisis de gráficas de funciones. Voy a tratar de empezar para que ustedes lo vayan viendo. Pero si ustedes me dicen que no están entendiendo, entonces con este tema voy a iniciar de hoy en 8. ¿Ok?
porque este análisis de gráficas de funciones se las trae un poco. Entonces, análisis gráficas de funciones. Dada la gráfica de una función, es posible determinar ciertas características tales como el dominio, el codominio, el rango, las intersecciones con los ejes coordenados, los signos de la función y la monotonía. Ejemplo, interpretación de gráficas de funciones. De acuerdo con los datos de cada una de las siguientes gráficas, determine las características que se le solicitan. Entonces, vean que aquí me están solicitando varias cosillas. Primero, me están pidiendo el dominio, el ámbito, el codominio, el f de 0, el f de 2, las intersecciones con los ejes x y y, una preimagen de 0, monotonía y signos de la función. Para hacer esto me voy a llevar la gráfica para Word, ¿ok? Entonces denme un momentito para hacer el cambalache de llevarme la gráfica para Word y ya les comparto la gráfica y podamos verla ahí en Word. Entonces sí, ya la tengo ahí en Word y me voy a llevar la clase para Word y ahí está la gráfica. Esa es la gráfica que quieren que yo estudie. Entonces voy a irle poniendo los puntos. En primer punto dice el dominio. El dominio yo lo debo leer siempre en el eje X. Este horizontal es el eje X. Entonces vean que aquí hay una flecha que me indica que va a iniciar en menos infinito. Entonces ahí ese inicia en menos infinito. Y me fijo acá en el eje X, vea que sigue para acá y llega hasta el valor menos 3, pero ese valor menos 3 tiene bolita abierta, quiere decir que ese menos 3 no está incluido dentro del dominio. Entonces su paréntesis el cuadrado va abierto, unido con, vea que de menos 3 se brincó a menos 1, en menos 1 siguió, entonces menos 1 tiene bolita negra, es decir, bolita rellena, entonces va a iniciar ahí en menos 1, corchete cerrado, y voy siguiendo aquí en el eje X, y vean que está hasta el número 2. Ahora, aquí tengo un problema. Yo debo de tomar la decisión. Aquí hay bolita abierta en el gráfico, pero si yo le busco su valor de imagen, si está señalado con una bolita negra, entonces ese número 2 yo puedo decir perfectamente que está dentro del gráfico y dentro del dominio porque él tiene su valor de imagen de acuerdo con el gráfico. Entonces el número 2 no lo puedo eliminar porque te encontré una bolita negra aquí abajo. ¿Estamos claros? Pero entonces Sí, se pone cerrado como uno quiera. Exactamente. No se pone, ni siquiera lo voy a mencionar, porque voy a irme entonces desde menos 1 hasta el más infinito, porque aquí hay una línea continua en el gráfico que me indica que va hasta el más infinito. Entonces va hasta el más infinito, y recuerden que el infinito ese sí no lo puedo contener. Entonces el dominio de esta función, de esta gráfica, está definido de esa manera. De menos infinito a menos 3. Menos 3 tiene bolita abierta, pero no tiene ningún punto acá. Entonces al lado se quedó por fuera. Brincamos al menos 1, bolita rellena, paréntesis cuadrado cerrado.
y lo busco para acá y aquí está, y está el 2, pero el 2 tiene bolita sin rellenar acá, pero tiene bolita rellena acá. Entonces ese 2 está dentro del gráfico de la función y se va hasta el más infinito. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Bien, ok. Ahora sí, vamos con el siguiente pleito, que es el ámbito de la función. El ámbito de la función se lee en el eje Y. Entonces ahora aquí es en el eje vertical. Vea que menos 3 por el lado izquierdo estaba excluido. Bolita blanca, bolita sin rellenar. Pero en el lado derecho hay una bolita rellena que lo está señalando. Entonces ahí va a iniciar en menos 3 ese ámbito leído en el eje Y. Y de aquí entonces vean que se va todo seguido hasta el más infinito por esta flecha que está aquí creciendo de manera infinita. Es hasta el más infinito. Más allá. El infinito no lo puedo contener, por eso va con paréntesis cuadrado abierto. Luego dice la tercera opción, el codominio. El codominio de esa función está dado aquí arriba en la gráfica, ¿lo ven? Va desde menos 9 hasta el más infinito. De menos 9 al más infinito. Y los dos tienen el paréntesis cuadrado abierto. Luego, en la opción D me están diciendo el f de 0. Uy, ese f no tiene por qué mayúscula, así. El f de 0. Entonces yo busco este valor que está aquí adentro, es el x. Entonces yo busco aquí en las x, ¿quién es el 0? Uy, mira, es el puro que este de acá. Y resulta que el gráfico está también pasando por 0. Entonces, su imagen va a ser el punto 0 también del eje Y. Entonces el f de 0 para este ejercicio es 0. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Cómo? No entendí esa, el f de 0. Ok, aquí está 0 para las x. Ajá. Usted busca dónde toca al eje Y. Al eje Y lo está tocando también en el punto 0. Porque vea que no se despegó de aquí. Si yo busco aquí la gráfica, ¿dónde está pasando? Exactamente en el mismo valor de 0. Ajá. O sea, yo busco, si aquí hubiera sido el f de 1, entonces yo busco aquí al 1 y busco gráfica, la gráfica la toco aquí y yo podría decir que aquí este más o menos es 1 también. Ok, es el valor donde toca en la Y. Okay. Ok. Luego la siguiente dice que es el f de 2. El f de 2. 2 está aquí en las X. Si busco el gráfico, lo pego en una bolita abierta. Pero entonces me vengo a buscar la bolita rellena y vea que está en menos 3. Entonces el valor de su Y es menos 3. ¿Y si no hubiera estado la bolita negra? Entonces ahí hubiera habido que excluirlo desde el inicio. Aquí en esta sección del dominio iría de menos 1 a 2 abierto y de 2 abierto al más infinito. Profe, Dígame. ¿tiene más peso cuando la bolita está cerrada? Sí. La bolita rellena es de mucho peso en este análisis de gráfica. ¿Ok? La bolita rellena es la que manda. La bolita abierta no. La bolita abierta es un vacío ahí que hay en el gráfico. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, señor. Ok. El siguiente punto dice intersecciones, nada más.
Pero ya uno debe de saber que es con el eje X y con el eje Y. Entonces aquí me busco en el eje X. Vea que en el eje X está tocando en -4 y está tocando en el punto 0. Entonces en el eje X iría el par ordenado -4, 0. Y el otro par ordenado está aquí en 0, también en el eje X, 0, 0. Porque así se escriben los pares ordenados de intersección con el eje X. Es el número, 0, el número, 0. En el eje Y, el par ordenado inicia en 0. Ah, no. Sí, inicia en 0. Coma. Y lo que hay que buscar es si hay un valor de Y. Entonces en el valor de Y coincidió también con el 0. Entonces ese par ordenado es el 0,0. Quiere decir que aquí hay una intersección que es compartida. El 0,0 para el eje X y el 0,0 para el eje Y. Esa intersección está compartida. Porque pasó exactamente en el origen. En el par ordenado 0,0. ¿Estamos bien hasta ahí? Cuando es el eje Y, se pone primero el número que está en el eje Y. No, sí, se pone primero, no, se pone de primero el 0, coma el número. O sea, el número que está en eje Y iría de primero o de segundo. En el eje Y va de segundo. Ok. Ok. Primero el número y luego el 0. El número y luego el 0. En el eje Y va primero el 0 y luego el número. Son invertidos las posiciones. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Sí. El, Sí, pero- el valor ordenado de eje X que está en el origen. ¿Cómo? Ajá. Voy a poner la gráfica un toquecito para Sí, claro. Aquí está la gráfica. Ok. Es donde Aquí. toca. Es donde toca. Lo está tocando tanto en el eje X como en el eje Y. Porque él es el origen del plano cartesiano. Es el 0, 0, 0. Por eso es que él es intersección tanto para el eje X como intersección para el eje Y. Porque él es el origen del plano cartesiano. 0,0. Ok. ¿Ok? Ok. El punto G dice que es una preimagen de 0. Preimagen significa que me están preguntando el X. Si me están preguntando el X, entonces este valor lo debo de buscar en Y, este valor 0. Entonces yo me vengo aquí al eje Y el 0 es este que está aquí en el origen. Y me busco los valores X que están siendo intersectados. Aquí sería -4 y el mismo valor 0. Es decir, exactamente los puntos de intersección con el eje X. Entonces una preimagen de 0 puede ser el -4 o aquí le pongo tilde a esta O, el número 0. Esas son las dos posibles preimágenes de 0. Ahora me preguntan por la monotonía. La monotonía en ese gráfico me están preguntando básicamente, hoy no, ahí no me lo va a dar. Entonces voy a ponerle 1. Cuando la función es
creciente cuando la función es decreciente cuando la función es constante. Esa lectura se hace en el eje X y es de izquierda a derecha. Entonces me voy a ir aquí. Si yo hago de izquierda a derecha, vea que esta línea lo que está haciendo es una gran caída. Es decreciente desde menos infinito a menos 3. Pues viene de bajada. Pues va desde menos infinito hasta el valor menos 3. Y el menos 3 va abierto, porque recuerden que ahí en ese gráfico tenía una bolita abierta. Aquí está la bolita abierta. Entonces toda esta sección es de decreciente porque va de izquierda a derecha. Ahora brinco a la siguiente sección del gráfico y va que de menos 1 a 2 la función es creciente, porque aquí va subiendo de menos 1 a 2. Ahí sí van abiertos los dos para que no vaya a haber ningún problema con los extremos. Los extremos ustedes después los van a estudiar en cálculo 1 porque hay algunos extremos que son muy extraños. Profe, Entonces, pero ahí No va a ser Y no nada. sería de menos uno más infinito. no está cerrado. sí, ok. El asunto es así. Resulta que en los extremos de las funciones, por ejemplo aquí en este caso el menos 1, yo no puedo asegurar de que sea creciente totalmente porque no sé qué fue lo que pasó aquí. Aquí no hay gráfico de función. Entonces, una mejor idea, y eso se los pego, yo sé que menos 1 debiera ir cerrado, pero se los estoy pegando con cálculo 1 porque en cálculo 1, estos brincos acá, este brinco acá, cuando yo hago el estudio exactamente en ese punto, puede darme una inconsistencia y resulta que no son ni crecientes ni decrecientes, sino que son puntos, llamamos de inflexión. ¿Por qué razón? Porque no sabemos qué pasó con ellos ahí, realmente. ¿Ok? Por eso es que se los estoy poniendo abierto para que a ustedes les pegue después con la teoría de cálculo 1. Porque si se los pongo aquí cerrados y ustedes llegan a cálculo 1 y les dicen que no, que aquí en estos puntos se están dando cosas muy extrañas y no sabemos qué pasó realmente, si son crecientes o si son decrecientes, porque ellos hicieron cambio de crecimiento, ¿verdad? Entonces, ahí lo que se hacen es que son puntos de inflexión o puntos de cambios de crecimiento, pero ellos no son ni crecientes ni decrecientes, porque no se pueden meter en ningún saco exactamente, porque ellos ahí en ese punto cambiaron el sentido de la gráfica. Por eso es que se los dejo abiertos. ¿De acuerdo? Es para que ustedes me les pegue esa parte teórica del cálculo 1. Profe, consulta, ¿no sería de menos 1 más infinito? No, porque vea que la parte que sigue, a partir del número 2, es una sección constante. La recta se hizo horizontal. Ok, y entonces, ¿por qué el ámbito va de menos 3 a más infinito? Porque el ámbito se leyó en el eje Y, de abajo hacia arriba. Y se incluyó el infinito por esta flecha que está aquí al lado izquierdo. No es esta flecha que está aquí. Es esta flecha la que está incluyendo al infinito en el eje Y. Ok. ¿Ok? Ujú. Y ahí y sacamos aquí esta bolita negra que está con ese... Con este de aquí. Ajá. Ok, Ahí no. ahí es donde, no se sabe, porque ahí es donde les estoy diciendo, esta es una unión entre un creciente y una constante. En este punto exactamente no sabemos cuál es el comportamiento que tiene ese número ahí en particular, porque está pasando de creciente a constante. Ok. Y una forma de decir, no sé qué hay ahí. Entonces... No hay forma de decir qué hay ahí.
Los que somos poquito fanáticos de la física relativa y de la mecánica cuántica, esos son los puntos que no hemos logrado resolver. No se sabe qué ocurre aquí en este punto. Por eso es que usted no puede viajar ni a la velocidad de la luz, ni puede viajar en el tiempo. Porque esas son las inconsistencias que hacen que usted no pueda hacerlo. Porque no sabemos qué pasa ahí. A la velocidad de la luz, estos puntos de inconsistencia, se lo voy a poner así. Nosotros estamos viendo el pasado de las estrellas. Nosotros estamos viendo la luz que ya se emitieron hace miles de millones de años. En estos momentos no sabemos dónde están con exactitud. Entonces, si usted viaja a la velocidad de la luz con esa incertidumbre, puede hacer que usted haya trazado una trayectoria en donde supuestamente no estaba una estrella. Y viajando a la velocidad de la luz, y se puede encontrar una gigante que sea 5.000 veces más grande o 1.000.000 de veces más grande que el Sol, y exactamente la nave va a pasar a la velocidad de la luz en el puro centro de la estrella. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se matan todos. Eso puede fallar, sí. ¿Sí? Entonces, esos puntos aquí, estos puntos de unión, estos puntos iniciales o estos puntos terminales, no sabemos realmente qué ocurre en ese punto. Porque hay un cambio, hay una transición, y entonces no puedo asegurar que sea creciente con exactitud, ni puedo asegurar de que sea decreciente con exactitud, porque es un punto frontera, un punto de incertidumbre entre dos comportamientos. ¿Ya? Ok. ¿Estamos bien? Sí. Y entonces la parte constante iría desde el número 2 hasta el más infinito. Intervalos abiertos porque les estoy diciendo, les explico ese, que ellos son puntos en cambios de comportamiento y no sabemos exactamente cómo se comportan en ese punto. ¿Está claro? Profe, tengo una duda. Dígame. Porque en el ámbito es más infinito y en el decreciente es menos infinito. Ok. Porque el ámbito yo lo leo en el eje Y. Y aquí está en el más infinito. Para la monotonía, que es el decreciente, se lee en el eje X de izquierda a derecha. Entonces, ¿quién está aquí? El menos infinito. De ahí es donde viene esta flecha. Está viniendo desde el menos infinito en el eje X hasta el menos 3 en el eje X. Ok, listo. Muchas gracias. ¿Ok? Con gusto. Ok, entonces, ejercicio I, o la parte I. Creo que ahí, hasta ahí llega. Sí, hasta ahí llega esa función. La parte I, lo que me están preguntando son los famosos signos de la función. Es decir, cuando ella va a ser positiva, cuando va a ser negativa. O, dicho en cristiano, cuando la Y es positiva y leo X, y cuando la Y es negativa y leo también el intervalo en X. Entonces aquí me voy a la función y me fijo. Los valores Y positivos son todos estos, pero la lectura se hace en el eje X. Va de menos infinito a menos 4 y de 0 al número 2. Aquí sí el 2 queda excluido, y del 2 al más infinito. ¿Por qué queda excluido? Porque su valor de preimagen es negativa. No lo puedo meter dentro de los positivos. ¿Me explico? Eso es como una regla. Sí, la regla es, para los signos de la función es, busco los signos en realidad de Y. Busco cuando la Y es positiva, es toda esta sección que está acá, son toda esta parte del gráfico, pero la respuesta la hago con respecto al eje X. De menos infinito a menos 4, de 0 a 2
y de 2 a más infinito, o puedo decir de 0 a más infinito, excluyendo el número 2. Puedo hacerlo de cualquiera de las dos maneras. Pero esos son los valores y positivos para este gráfico con sus respectivas x. Entonces vamos a escribirlas ahí cuando son positivas. Entonces esta bichilla es positiva de menos infinito. El menos 4. Unido de 0 hasta el número 2. El número 2 hay que dejarlo por fuera porque su valor de imagen está abajo. Y de 2 al más infinito. Esta sección de acá también puedo resumirla como de menos infinito al menos 4 unido, puedo poner de 0 al más infinito pero le quito a eso, le quito el valor numérico 2. Lo resumido así, de menos infinito a menos 4 unido de 0 a 2 y 2 a más infinito, puedo resumirlo de menos infinito a menos 4, de 0 a más infinito, quitándole el número 2, que tiene su valor numérico de la y debajo en la parte negativa de la y o debajo del eje x. Bueno, aquí me está pidiendo que cierre este espacio. Entonces vamos a cerrarlo. Ahora sí. Ahora, la parte negativa del eje Y. La parte negativa del eje Y son todos estos bichitos. Entonces van de menos 4 a menos 3, de menos 1 a 0 y unido con el número 2. Aquí el número 2 sí está adentro de la parte negativa de la Y. Entonces aquí pongo de menos 4 hasta el menos 3. Unido de menos 1 número 0 unido ahora con el número 2. Esa sería la parte negativa del gráfico, es decir, los valores y negativos. Entonces, repito aquí, la parte positiva sería de menos infinito a menos 4, de 0 a 2, de 2 a más infinito, puedo escribir de 0 a más infinito, quitando el 2. Y la parte negativa va de menos 4 a menos 3, de menos 1 a 0, toda esta lectura está haciendo en el eje X, y de 1 al número 2, porque el valor de la Y del 2 es el menos 3, que es el negativo. Para de contar. ¿Estamos bien hasta ahí? Profe, ahí Sí. en la gráfica hay un punto cerrado también en el menos 6 y 4, creo. Eso no afecta en nada, ¿no? No afecta en nada. No, menos 6 y 3, no, aquí no afecta en nada, porque aquí es simplemente para señalar que la línea recta pasó entre menos 4 y menos 4,0 y menos 6,3 y finalizó en el casi par ordenado menos 3, menos 3. Ok. Eso es un trazado de gráfica, ¿no?
Eso no afecta para nada en las respuestas. Ok. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Sí, los signos de la función entonces es ver dónde Y es negativo y positivo, pero fijándonos en X. En X, exactamente. Aquí es un vacilón porque todas las respuestas son con respecto a X, menos el ámbito y el codominio. Y la intersección con el eje Y. Nada más. Todo lo demás es con respecto al eje X. O que aquí, por ejemplo, me preguntaran una imagen de 2. Entonces ahí ese 2 es en X y me están preguntando, cuando me preguntan por la imagen, me están preguntando por el valor en Y. Pero si no está escrito de esa manera, todo tiene que ver con X. Excepto esas dos cosas, el ámbito y el codominio. Ok. ¿Ok? Voy a parar acá porque ya la siguiente gráfica no me va a dar chance para verla. Y me imagino que ya los tengo agotadillos y ya casi me he volado casi que todo el tema del segundo parcial, del segundo parcial. Voy a parar más bien la grabación.